que a las 6 íbamos a dar tiempo para que ingresaran todos, o la mayor parte, por eso es que no he empezado la clase. Muchas gracias, licenciada, disculpe. Sí, ahora si no, pues empiezo como siempre, ¿verdad? Pero le estaba dando tiempo a que ingresaran más alumnos. Porque no, licenciada. Que a las 6, ¿verdad? Bueno. Gracias, licenciada. Pero podemos empezar ya. Vamos a, como a ustedes no les había mostrado las filminas, ¿verdad? Una presentación sobre la teoría del conocimiento, o si ya la habíamos empezado a trabajar. Les pregunto por qué. Porque no sé si empezarla desde el principio o después. Porque lo que pasa es de que estoy dando tiempo que lleguen para no tener que estar interrumpiendo la presentación, ¿verdad? Lo que vimos, buenas tardes, fue la inducción a la filosofía jurídica. Sí, ¿verdad? Bueno. Entonces, hoy vamos a ver lo que se trata de lógica jurídica y la teoría del conocimiento. Yo les traigo una presentación y vamos a trabajar la primera parte de esa presentación. Realmente, pues, vamos a trabajar mucho lo que es ontología jurídica y la teoría del conocimiento para que mañana podamos trabajar sobre lo que es lógica. Estaba buscando un video, pero lo que pasa es que encontré uno que tarda mucho, entonces no es aconsejable, tarda casi la hora de la clase, entonces no. Vamos a ver, entonces vamos a empezar a trabajar ya. Así es de que quien estaba ahí pensando que no iba a dar clase es porque no está bien informado. Bueno, vamos a iniciar. Bien, vamos a iniciar. Vamos a continuar pues con los temas siempre en la primera unidad del programa, trabajando sobre lo que es la filosofía, la definición de la filosofía, el concepto de ciencia, las ramas o categorías de la filosofía con que se relaciona la filosofía. Y aquí está la presentación. Voy a colocarla en la... perdón. Vamos a ver esto. ¿Ya está en su pantalla la presentación, jóvenes? Sí, licenciada. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Sí, Liga, gracias. Muy bien. Hoy vamos para servirles, jóvenes. Hoy vamos a platicar un poco acerca de lo que es lo que hemos venido hablando, pero vamos a hacerlo de una manera ilustrativa, especialmente tocando la teoría del conocimiento, ¿verdad? ¿Ustedes pueden ver ahí? Sí, licenciada. ¿Verdad? Sí lo ven. Bueno. En la teoría del conocimiento, la nociología. Perdón, es que estoy haciendo unos arreglos aquí Muy bien. Entonces, el conocimiento, o sea, la teoría de la nociología, vamos a platicar un poco de eso esta tarde. Pues
El conocimiento como una disciplina también filosófica, pues ayuda a conocer a profundidad la filosofía. Y lo que busca es que tengamos un conocimiento profundo, o sea, un proceso de aprehensión. Aprender significa internalizar un conocimiento, hacerlo propio, escucharlo, procesarlo y luego poderlo describir con las propias palabras, ¿verdad? Pero también antes de eso hay que analizarlo. Y tenemos pues dos tipos de conocimiento. Creo que con ustedes sí había platicado de los tipos de conocimiento, que es lo que se llama doxa y episteme. Son términos filosóficos, ¿verdad? La doxa pues se caracteriza por el conocimiento popular, algunos le dicen vulgar, es empírico, son las opiniones, por ejemplo, es el conocimiento cotidiano que nosotros tenemos todos los días, es un conocimiento también, además de cotidiano, es de diario, pues se me escapa, por ejemplo, lo de las encuestas para cuando hay elecciones también es parte del conocimiento cotidiano. Y tenemos el conocimiento científico. Conocimiento científico es el que se adquiere a través del conocimiento, de la ciencia, del conocimiento, como lo es la nociología. Y que es un proceso de aprehensión. Ambos, lo que se busca en ambos es llegar a la verdad de las cosas en la medida de lo posible, porque las verdades cambian, ustedes lo saben. La verdad va cambiando de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las personas, de acuerdo a quienes intervienen en diferentes procesos. Entonces, lo que puede ser verdad en este momento puede que no lo sea más adelante. Por ejemplo, la idea del feudalismo que se dio, por ejemplo, en Francia, es diferente del feudalismo que se dio en China. Y eso hace que la verdad no pueda ser absoluta. Pero sí se trata de buscar la verdad en la medida de lo posible. Y ambos conocimientos, tanto doxa como episteme, son parte del conocimiento de la teoría del conocimiento, que es perdón, voy a ingresar a estos compañeros. Es parte de la teoría del conocimiento. Ambos tipos de conocimiento son importantes. Cuando ustedes platican o cuando hemos platicado con otros colegas, algunos sustentan una posición frente al mundo en un sentido determinado. Se explican las cosas en un sentido determinado, es decir, si tienen una concepción general del mundo, porque si no la tienen y no saben en qué mundo viven, pues entonces no hay nada de eso, ni hay discusión, ni hay intercambio, ¿verdad? Entonces, se dice que el conocimiento puede ser adquirido por medio de los sentidos y ahí encontramos unas corrientes de personas que se ubican en ese tipo de origen del conocimiento, que son se les dice empiristas, ¿verdad? También están los positivistas, los materialistas, e incluso pues cada quien tiene su escuela, la escuela del positivismo. En cambio, hay otros que se basan en el conocimiento adquirido, no del conocimiento divino. En un principio sí se pensó que el conocimiento divino, el naturalismo, provenía de Dios y de una razón divina. Pero después se da marcha atrás. Por ejemplo, Hugo Grocio en un principio decía que el conocimiento provenía de Dios y que fuera de ese conocimiento no había otro conocimiento. Pero como las personas evolucionan y su pensamiento también, y ese es un ejemplo de que la verdad es relativa, ¿verdad? No absoluta. Hugo Grocio, después de 20 años, cuando él ya tiene 50 años, digamos, tal vez eso lo decía cuando tenía 20 años, cuando él ya dobla la edad, pues cambia su pensamiento. ¿Por qué? Porque ha adquirido más conocimientos, los ha procesado, los ha madurado, los ha comprobado. Entonces,
Después de eso, él mismo recapitula y reconsidera su posición y dice, no, el conocimiento proviene de la razón del individuo. Y entonces no busca el conocimiento en razones divinas, sino en el propio racionalismo, raciocinio del hombre, ¿verdad? Entiéndase, hombre, aquí lo digo con la extensión de mujeres, ancianos, de todo el género humano, ¿verdad? Entonces, no soy feminista, pero eso no quiere decir que no respete la posición, ¿verdad? Entonces, así ustedes pueden ver aquí, y aquí tendríamos a los que creen en la razón, el proceso de raciocinio del hombre, que es el hombre el que ha creado el derecho, es el hombre el que crea las normas y todo. Tenemos a los racionalistas y tenemos a los idealistas, en contraposición con los materialistas. Y tenemos también la escuela naturalista. Entonces yo podría hacer una encuesta entre todos ustedes y preguntarles qué piensan del conocimiento, de dónde viene. Ahora ya no, porque ya se los dije, pero si lo hubiera hecho antes, me hubiera encontrado con muchas respuestas variadas, ¿verdad? Pero que al final de todas esas respuestas, pues estarían ubicadas entre la razón o entre los sentidos. Es así que entonces eso me podría deducir o inferir que ustedes piensan de una manera positivista o materialista y otros pensarán de una manera idealista. Y de ahí es que vienen las contradicciones, viene la discusión entre los filósofos, entre los políticos, entre los abogados, en que cada quien quiere hacer prevalecer su punto de vista. Y por supuesto que después todas estas corrientes de materialistas e idealistas se han desarrollado muchísimo y eso ha impactado el conocimiento moderno. Porque según inicio impactó a Hugo Grocio, que él es un filósofo de la modernidad más o menos de 1800, creo que al final de 1800 o principios de 1900, ¿cómo no iba a impactar a todos los demás, verdad? Siendo él un hombre, un estudioso del derecho y de la filosofía. Entonces, con esta simple pregunta, podríamos determinar quién piensa, cómo piensa quién, la gente, ¿verdad? Las personas. Porque también tenemos que tomar en cuenta que todos conocemos el naturalismo. Conocemos la justicia, el derecho natural, que no es escrito, que es intuitivo y que cualquier persona sabe lo que es la justicia, ¿verdad? Otros pues me dirán, no, la justicia está en la ley y la ley tiene que hacerse conforme a la justicia y toda la ley tiene que ser justa y tiene que obedecerse. Entonces ahí empiezan las contradicciones de criterio, la diferencia de criterio entre unos y otros. Y aunque no nos hayamos puesto el nombre o el concepto, el nombre más bien de materialista o de idealista, la realidad es que siempre tenemos una posición de este tipo, una posición ideológica, por decirlo así. Y entonces cuando se busca el criterio de verdad, un momentito voy a ingresar otros alumnos. Porque a los alumnos se les da hasta las 6 y ellos ingresan a las 7, ¿verdad? O se les dice a las 5:30 y ellos ingresan a las 6. Se les da a las 6 y ellos ingresan después de las 6. Es un problema porque cada quien tiene que adquirir un compromiso con sus facultades. El estudiar derecho no es cosa de risa, pues. Es algo serio y así lo deben de tomar. No es un hobby, jóvenes. No en el caso de derecho. Probablemente, y tampoco de medicina, porque en medicina pues se juega la vida con los pacientes. Entonces uno debe ser puntual. Es una de las características de una buena formación. Eso de la hora chapina es un mito, es
es una aberración. Si se respetan ustedes, si respetan su facultad y respetan a sus catedráticos, deben ser puntuales. Porque entonces yo no los respeto a ustedes y entonces no les doy ingreso, ¿verdad? Quedamos en 1 hora y están ingresando más tarde. Entonces, que me esperen. Entonces, ambas corrientes buscan el criterio de verdad. Buscan la verdad en la medida de lo posible. Y entonces, para los idealistas, por ejemplo, el criterio de verdad lo buscan en la concordancia entre del pensamiento consigo mismo, que es, y la coincidencia con la corrección lógica. Ustedes saben que la lógica corrige el pensamiento y nos enseña la forma de pensar adecuadamente. Y busca el argumento, porque la lógica tiene mucho que ver con la argumentación. Y a la lógica, pues, no muy le importa que el planteamiento sea, que les dijera yo, guarde verdad o sea correcto. Lo que le interesa es que sea válido. Y entonces, para el criterio de verdad, para los realistas que sustentan esta corriente, la verdad es la concordancia del pensamiento con los objetos. O sea, los realistas, y como la palabra lo dice, pues tienden a hacer análisis objetivos de la realidad. Y los idealistas, pues lo que buscan es que su pensamiento coincida con la lógica, que su pensamiento sea lógico. Y utilizan mucho, pues, el silogismo, que también es aplicable al realista, por supuesto. Pero es distinto. El pensamiento de los idealistas lo hace radicar todo en la razón y si no está de acuerdo la realidad con su razón, entonces está mal la realidad y no es así. Los realistas son más claros y objetivos y pues dicen, no, pues si la realidad es la que nos dice esto, pues tiene que ser así. Pero a veces hay equivocaciones en ambas corrientes. Bueno, quería aclarar esto porque lo importante de esto no es si es idealista o materialista, porque también a los realistas se les llama materialistas, sino que ustedes conozcan de dónde provienen, pues, diferentes criterios. A veces hay reunión de abogados y surgen tantas opiniones y ustedes pueden calificar en qué corriente se ubica cada quien. Entonces vamos a seguir viendo el conocimiento científico o nociología o epistemología, quiere decir lo mismo, pues. El conocimiento científico que corresponde a las epistemes, porque aquí ya son verdades científicas o son conocimientos científicos y que se realizan utilizando un método científico, como lo dice aquí, utilizando el método científico, que es una serie. El método científico, ¿qué quiere decir? Pues es una serie de pasos lógicos, rigurosos y sistemáticos para llegar a un punto determinado que en filosofía y ciencias es la verdad en la medida de lo posible. El método científico, dice, es una serie de pasos lógicos. ¿Lógicos por qué? Porque ya saben que la lógica nos enseña a estructurar el pensamiento y también el lenguaje. Rigurosos porque tienen que cumplirse, tienen que existir, no pueden faltar. Y sistemáticos porque es parte de un sistema. Si falla una parte, hay problemas en el resto del sistema. Y por eso se dice que son sistemáticos. Entonces, el método científico se estructura así, con una serie de pasos lógicos, rigurosos y sistemáticos para llegar a un punto determinado, que en filosofía y ciencias es la verdad en la medida de lo posible. Distingue fases del desarrollo de las cosas y de los fenómenos. Distingue también enlaces entre las cosas y los fenómenos, conexiones con otros procesos, acciones recíprocas para llegar a generalizar o universalizar y luego particularizar lo conocido. Generalizar quiere decir encontrar un elemento común en todas las cosas o fenómenos que se analizan. Si ese elemento se da en varios elementos si esa característica, pues,
se da en varios elementos que estudiamos, entonces eso se vuelve un aspecto general y por lo tanto esencial. Por ejemplo, el fenómeno del derecho. El derecho, pues, es una serie, podríamos dar una definición muy simple de derecho, muy simple, ¿verdad? Y decir que la esencia del derecho es contener normas de comportamiento. Bueno, sí, normas de comportamiento, ¿verdad? Pero eso pasa también en las normas que no son coactivas, que no son de derecho. Sí, sí pasa. Tenemos las normas morales, las normas éticas, los convencionalismos sociales. Bueno, entonces es una característica de todas estas ciencias, de los convencionalismos, de la moral y del derecho. Hay un aspecto que se repite, una característica que se repite en todos. Y ese aspecto lo hace esencial. Y si es esencial, entonces podemos generalizar o universalizar la regla, la norma, ¿verdad? Y luego estudiar lo que pasa en cada uno en lo particular. Este es un principio dialéctico, jóvenes, del método dialéctico. No sé si ustedes alguna vez lo vieron, me imagino que sí, en filosofía. Y que quiere decir que generalizar o universalizar quiere decir encontrar la esencia también de las cosas. Bien. Entonces, como ven ustedes, el campo de aplicación de la filosofía es sumamente amplio y aquí lo vamos a ver. En filosofía se expresa en grandes áreas. En el problema del ser de todo, de la realidad, de las ciencias, de las cosas, de los fenómenos, en fin. Y también el problema del conocimiento. Y el otro problema o esencia también de los valores. Hay muchos valores, jóvenes, muchos valores. Cuando se habla de valores en la filosofía, pues puede mencionarse el arte, la belleza, cuántas cosas, la estética. Hay muchos valores, pero cuando nosotros hablamos ya de la filosofía del derecho, entonces nos reducimos a los valores que tiene el derecho. Por ejemplo, la seguridad jurídica, el bien común y la justicia, pero especialmente la justicia. Porque la esencia del derecho, cuando uno lo estudia como ciencia, es establecer qué es el derecho, pero relacionado con la justicia. Entonces, ¿qué es el ser en filosofía? Ya lo habíamos dicho, ya platicamos de eso en las clases anteriores. Estas son unas cápsulas, jóvenes. Por eso a mí no me gusta dar mis presentaciones, porque los alumnos empiezan a estudiar solo en las filminas. Y las filminas es algo que produce el docente, pero que sabe que ha leído los textos y que solo menciona un aspecto que considera importante. Y de ese se derivan todas las demás explicaciones. Por eso es mejor que los alumnos lean en libros o en textos, como los que les voy a enviar. Y otras investigaciones que tienen que hacer. Entonces, ¿qué es el ser en la filosofía? Es la esencia, es de las cosas y de los fenómenos. Ese es el ser. La ontología es el estudio de los seres en cuanto a la naturaleza del ser. Esto es muy abstracto, pero a base de la reiteración lo vamos a ir entendiendo. ¿Y por qué existen y por qué cambian? Pues cambian porque siempre van a hacer una aproximación a la realidad en la teoría del conocimiento. No podemos llegar a verdades absolutas, como les explicaba. Entonces, en la teoría del conocimiento se dan estos elementos que no podemos dejar de mencionar. Por ejemplo, los elementos del proceso cognoscitivo. Tenemos dos. El sujeto cognoscente, en tanto está conociendo, y el objeto cognoscible.
Y entonces se da un proceso, se da una interacción entre estos procesos. El conocimiento como un proceso mental. Es un proceso mental que se basa en el raciocinio, aunque no sea racional. Es un proceso nociológico o cognitivo. Ustedes como estudiantes y yo como profesora estamos estudiando el derecho. Nosotros somos los sujetos del conocimiento. Es la parte subjetiva de la ecuación. ¿Y qué estamos conociendo? Pues estamos conociendo el objeto de la realidad social. ¿Y cuál es ese objeto? Pues es el derecho. El derecho como ciencia, el derecho como fenómeno, el derecho en todas sus variantes, como el mundo de la deontología, o sea, el mundo del deber. Y también vamos a conocer lo que es la técnica jurídica y todo eso. O sea, que nosotros hagamos esa división, está bien, pero nuestro objeto de conocimiento en sí es el derecho. Y fundamentalmente, pues, estudiamos el derecho como ciencia, como les había dicho. Entonces, ese es nuestro objeto de conocimiento. Pero en tanto, este proceso se está realizando dinámicamente, porque si no se está realizando, todo esto no tiene ninguna razón de ser. Bueno, entonces vamos a ver la ontología jurídica. Vamos a ver un poco de la ontología jurídica, que es una de las primeras ramas que se relaciona con la teoría del derecho. Y pues es conocida también como teoría del derecho. En sentido amplio podríamos decir que la palabra ontología designa la existencia de las cosas, de un mundo que está más allá del conocimiento sensible, que condiciona la decisión práctica del hombre. Les voy a repetir eso, conocida como teoría del derecho. En sentido amplio podríamos decir que la palabra ontología designa la existencia de las cosas, de un mundo que está más allá del conocimiento sensible, que condiciona la decisión práctica del hombre. ¿Qué quiere decir eso de que está más allá del conocimiento sensible? Bueno, pues que afecta a la razón y que lo vamos a conocer utilizando nuestro raciocinio. En sentido estricto, por ontología o metafísica, porque la metafísica pues estudia el origen de las cosas también. Entendemos, como lo dice el filósofo González Morfín, aquí les voy a mencionar varios autores, porque también es objetivo del curso que ustedes empiecen a relacionar y a familiarizar con los nombres de los principales filósofos o autores de estos textos. En sentido estricto se entiende por ontología, como dice el filósofo González Morfín, la parte de la filosofía que estudia al ser en cuanto tal y las propiedades o características que le corresponden. A primera vista parecería inútil esta disciplina filosófica por el grado de abstracción y profundidad con el que se estudia a su objeto, que es el ser. Pero precisamente estas notas del ser son las que ponen de manifiesto la importancia de la ontología. En la filosofía del derecho es indispensable la consideración ontológica de los temas jurídicos. Ahora bien, si hablamos de la ontología jurídica, ahí lo tienen ustedes en la filmina. Vamos, síganme con la lectura. En primer lugar es para distinguir esta razonamiento jurídico, no siempre son arbitrarios o puramente convencionales, sino que se revisten de cierta necesidad que va surgiendo. En tercer lugar, si por necesario entendemos aquello que es y no puede ser de otra manera, para indicar que el problema fundamental de la ontología jurídica es determinar la noción de derecho, lo que es el derecho, es decir, para explicar lo que es su esencia.
Entonces es necesario, en tercer lugar, el problema fundamental de la ontología jurídica es determinar la noción del derecho, es decir, lo que es su esencia, lo que es el derecho. En segundo lugar, decía también la ontología, hay que estudiarla para sostener que los fundamentos del derecho o del razonamiento jurídico no siempre son arbitrarios o puramente convencionales, sino que se revierten de cierta necesidad. Probablemente este segundo argumento no esté muy claro. Y en primer lugar, es para distinguir la teoría general del derecho. ¿De qué la vamos a distinguir? Pues del derecho, porque esto es teoría general. Estamos estudiando el derecho como ciencia, no lo estamos estudiando como corpus juris, o sea, un conjunto de leyes, no lo estamos estudiando como fenómeno social, sino que lo estamos estudiando como una teoría general del derecho, es decir, como ciencia. Y en este sentido, la ontología jurídica para López Calera trata de dar un concepto del derecho que trascienda la inmediatez de los ordenamientos vigentes. Que trascienda, ¿qué quiere decir? O sea, que vaya más allá de los ordenamientos legales vigentes. Y por eso yo les decía que no estamos estudiando el derecho como un cuerpo de leyes, sino que lo estamos estudiando desde el punto de vista científico, como ciencia, como teoría general del derecho. O sea que vamos a estudiar lo específico de lo que es lo jurídico. Y pues desde la ontología jurídica habrá que estudiar el ser del derecho. El derecho como ser, como un ente que existe en la vida, en la realidad. Tener una comprensión totalizadora del sentido del derecho en el mundo, en la realidad humana y en la realidad social. Otro autor que se llama Legassi Lacambra señala que el problema ontológico es fundamental y básico para la filosofía del derecho, pues lo que en principio y en forma prioritaria hay que tratar de resolver es el problema de la realidad del derecho. Lo que el derecho es en realidad en relación con la fuerza y el poder, con la vigencia y la validez del derecho, lo que es con respecto a la política y con respecto a lo que es el Estado. Entonces, de lo que se trata es de eso, de estudiar el derecho en varios aspectos, cotejándolo y comparándolo. Algunos otros filósofos como Christian Wolff y Nicolai Hartmann han establecido bases metódicas en el sentido de que la ontología no considera propiamente lo que el ente es, sino fundamentalmente lo que se afirma acerca de lo que el ente es. Y ese es un punto de vista muy interesante, jóvenes. Y hay que ponerle atención porque al final quienes alimentan toda esta investigación ontológica, pues son los autores que estudian el derecho y que nos proporcionan diferentes teorías. ¿Alguien tiene abierto su micrófono, jóvenes? Bueno. Por otro lado, la ontología consiste en la consideración a partir de un específico modo de conocer del ente y de las categorías del ente. El filósofo Smith, bueno, nombre muy general, ¿verdad? En 1982, reinterpretando a Heidegger, pero estos filósofos los voy a repetir muchas veces. Dice que se puede hablar de una ontología fundamental, en tanto investigación del fundamento de la existencia sobre el ser y del existir. Puede definirse la ontología jurídica, entonces, como la disciplina filosófica, ahí va una definición, puede definirse la ontología jurídica, porque aquí ya tiene apellido, el apellido es jurídica, como la disciplina filosófica que estudia el ser y los modos del ser y los modos de ser del fenómeno jurídico en tanto objeto del conocimiento científico, que era lo que yo les decía. En cuanto
estemos realizando ese proceso de conocimiento. Porque si no lo estamos realizando, no tiene ningún sentido hablar de esto. Y por supuesto que quienes hacen ese estudio, pues los juristas. Pero nosotros también hacemos ese estudio cuando estamos estudiando la carrera de Derecho, de abogado y notario. Y también lo hacemos como docentes. Bueno, bien. Entonces, vamos a ver que la gnoseología, entonces, o teoría del conocimiento y la ciencia de la filosofía, se ocupa de saber cómo se desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas. Y si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas y los procesos de la naturaleza. Realmente la gnoseología, cuando estudia al derecho como ciencia, lo que hace es esto, es una reflexión sobre la teoría de la ciencia jurídica. Por eso lo resalté en otra letra. Bueno. Y también estudia también la gnoseología o teoría del conocimiento, estudia la esencia de la filosofía. O sea, ¿cuál es la esencia de la filosofía? Pues es el saber en general. Saber, no solo amor al saber, que era un poquito así como dulce, como ideal, ¿verdad? Sino que la esencia es el saber. Y para ello utiliza la teoría del conocimiento. ¿Y saber qué? Pues el saber en medicina, el saber de las naciones, la geopolítica, la medicina, ¿qué otra cosa? La ingeniería, los números, etcétera, etcétera. Pero es el saber en general la esencia de la filosofía. Ahora, cuando hablamos de filosofía del derecho, entonces estamos hablando ya le estamos poniendo apellido. Y para ello utiliza la teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento, pues, se basa en el método científico, como les decía. Y el método científico, ¿qué es? Bueno, el método científico es aquel que se basa en algunas reglas para poder obtener ese conocimiento científico y poder llegar a la posibilidad de crear ciencia o teoría científica. Y el método científico tiene sus reglas. Un poco se le parece el instructivo que ustedes reciben en la unidad de tesis a la hora de dar los primeros pasos para realizar su tesis, ¿verdad? Ese instructivo que les dan ahí está basado en el método científico. También el método científico se utiliza en los protocolos de las ciencias técnicas, como lo es farmacia, química, medicina, biología y todas esas. También ellos utilizan el método científico y allá no se llama plan de investigación, como se denomina en derecho, allá se llaman protocolos de investigación. Y en derecho pues se utiliza ese diseño de investigación que cada alumno debe presentar sobre el punto que desea investigar y que se basa en primer lugar pues en presentar el problema, el tema problema que propone, la pregunta principal que le ubica dentro de lo que va a investigar. También tiene que citar todo lo que se ha escrito, toda la teoría que existe con respecto al tema, todo lo que ya se ha escrito con respecto al tema. Luego tiene que indicar cuál es una vez establecido el tema problema, expuesto el tema problema, investigar, plantear la pregunta principal y luego responder a la pregunta principal. ¿Y cómo la va a responder en el plan de investigación? Si todavía no ha investigado, pues con una hipótesis. Pero siempre hay una investigación preliminar antes de presentar el diseño de investigación. Plantea la hipótesis, que como ustedes saben es un planteamiento a priori porque no está
investigado, entonces se proporcionan los supuestos de la investigación, las técnicas de investigación que pueden ser bibliográficas o de campo, y los temas a proponer para investigar, temas y subtemas, y la bibliografía, la metodología que van a utilizar para investigar. Y la metodología lo que dice es cómo van a investigar cada tema, cómo ir del paso A cómo ir del paso A al B. Y esa es la metodología, la explicación de cómo van a realizar ese recorrido. En fin, este diseño de investigación que se utiliza en la unidad de tesis es un, digamos que, extracto que se basa en el método científico, porque tiene la hipótesis y hay que comprobarla. Pero las tesis propiamente en derecho son muy descriptivas, ¿verdad? Muy descriptivas. Es raro que en una tesis de derecho se cree otra teoría científica, porque, bueno, eso se reserva tal vez para las maestrías y doctorados, porque en doctorados sí uno tiene que proporcionar un punto de vista, una nueva teoría y demostrarla y probarla. Bueno, pero me aparté un poco del tema. Entonces, vamos a ver dónde está. Entonces tenemos que la nociología, teoría del conocimiento, de la ciencia y la filosofía se ocupa del saber, de cómo se desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas y si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas y de los procesos de la naturaleza. O sea que en síntesis es una reflexión, en el caso de filosofía del derecho, es una reflexión sobre la teoría de la ciencia jurídica. En el caso de otras ciencias, será una reflexión sobre la teoría de las ciencias químicas, por ejemplo. Y por eso aquí en el título está en general, pero aquí ya está referido a la ciencia jurídica. Estudia la esencia de la filosofía, que es el saber, y para ello utiliza la teoría del conocimiento. La filosofía es un intento de la razón o del raciocinio, ¿verdad?, para llegar a una concepción del universo mediante la autorreflexión sobre funciones valorativas, teóricas y prácticas. La teoría, la filosofía, su esencia es una teoría de los valores. Porque sí, porque los valores son muy importantes en la conformación del derecho. Y también es una relación dialéctica y una interacción ahí, porque si bien los valores le han dado también mucho sustento al derecho, el derecho también le ha dado mucho sustento a la teoría de los valores. ¿Y cuáles son los valores? Pues el bien común, la seguridad jurídica y la justicia. La justicia que no se puede definir, es muy difícil definirla. Entonces la filosofía también es teoría de la concepción general del universo. Pero no sé si ayer les hablaba yo sobre la seguridad jurídica, pero bueno, no es en este momento que voy a profundizar en ese conocimiento. Luego, relativo a la ontología formal del derecho, porque eso es, el autor García Maínez se basa en dos axiomas. ¿Y qué es un axioma? A ver, ¿qué es un axioma? Pues un axioma es un enunciado tan evidente que no requiere demostración, no requiere demostrarse. Es prácticamente una regla. De un punto de vista de una sola versión, pero el axioma es un enunciado tan evidente que no requiere demostrarse. Y entonces García Maínez, en el sistema de principios sobre la conducta regulada por el derecho, habla de dos axiomas
ontológico los dos. Y por eso fue que los cité aquí, porque son ontológicos. El primero es el axioma ontológico jurídico de contradicción. Y dice, si una conducta se encuentra jurídicamente regulada, no puede hallarse a la vez permitida o prohibida. Sí, eso es evidente, ¿verdad? O se encuentra contemplada o regulada como permitida o como prohibida, pero no puede tener los dos aspectos a la vez. Por eso se llama axioma ontológico jurídico de contradicción. Y el segundo axioma que plantea el filósofo García Maínez es el axioma ontológico jurídico de exclusión del medio o tercero, y que se expresa así, del medio o tercero, y se expresa así. Si una conducta está jurídicamente regulada, solo puede hallarse prohibida o permitida, o sea, al contrario de lo anterior. Esto, en términos de Hans Kelsen, sería todo lo que no está jurídicamente prohibido está permitido. ¿Y quién puede hablar de esto, jóvenes? Un funcionario público podría decir que todo lo que no está jurídicamente prohibido para él está permitido y que puede hacer lo que se le dé la gana y que no necesariamente está prohibido. Entonces puedo hacer lo contrario, porque si no está prohibido, a contrario sensu, está permitido. Pero depende también a qué es aplicable. ¿A un funcionario o a un particular? Un particular puede decir, bueno, si la ley no me prohíbe esto, lo puedo hacer. Por supuesto. Es parte de la libertad. Pero un funcionario solo puede hacer lo que la ley le manda, lo que la ley le ordena. No hay esa discrecionalidad entre que puede hacer otras cosas. Situación que nuestros funcionarios actuales no entienden. Y es ahí donde empiezan muchos problemas. No entienden porque no saben. Porque cuando, y no saben, ignoran de que son ignorantes. Entonces confunden todo, confunden la ley, confunden lo que es la ley general, las leyes constitucionales con lo que son las leyes ordinarias. En fin, verdaderamente cuando el Estado era dirigido por personas responsables, personas de conocimiento y todo eso, funcionaba, tal vez no excelentemente, pero funcionaba. Pero los políticos llegaron a sacar a toda esa gente que trabajaba en el Estado y que realmente pues sabía cómo se manejaba la cosa pública, cosa que ahora no lo saben. Pero así pasa, como me decía un colega, es que llegó la aristocracia del proletariado, pero no es despreciar a una clase social, ¿verdad? Sino que se dice así porque es gente sin instrucción, y que en algo ayuda pues tener instrucción. Ahora, pues, el Congreso, por ejemplo, pues, como la democracia empareja por lo más bajo, pues llega de todo ahí. Pero no importa si se tiene título o no. La cuestión es que se tengan valores y se respeten los valores y que se tenga el deseo de hacer bien a la comunidad. No importa si no se es profesional. Porque la diferencia entre el bien y el mal sí la conoce cada quien. Entonces han tomado al Estado como una empresa. Primero se tomó en tiempos de Arzún, que empezó a sacar a toda la gente que conocía el manejo de la cosa pública, que es el Estado, con esa política de retiro voluntario. Y poco a poco empezaron a colocar ese famoso contrato para esa partida 029 y eso le sirvió para sacar a mucha gente. Entonces el Estado se quedó a merced de un montón de gente ignorante que estuvo en los partidos, pues,
Y los partidos que son, pues son clubes, son excluyentes, ni siquiera proporcionan una formación política para el ciudadano. Bien, entonces, bueno, creo que ya me aparté un poco del tema. Y tenemos también que, de acuerdo con la nociología, pues hay diferentes enfoques en los métodos de investigación, en los métodos de estudio, ¿verdad? Por ejemplo, los hay de tendencia escolástica, con tendencia a la teología. También los hay de carácter historicista, que se basan en la historia y son seguidores de Ortega y Gasset. Léase que Ortega y Gasset es un solo autor, les decía. También los hay dialécticos materialistas, que es el método científico. Los hay positivistas, los hay formalistas. También hay estructural funcionalista, que eso no está aquí citado, pero que, digamos, el estructural funcionalismo ha servido para estudiar y entender algunas disciplinas jurídicas, sobre todo todas las ramas del derecho, porque traen una nomenclatura, una jerarquía entre normas, por ejemplo, el derecho administrativo, o cuando estudiamos el derecho civil. ¿Qué es persona? ¿Qué es familia? ¿Qué es persona jurídica? ¿Qué es? Así, en una forma muy, muy estructurada. Y pues eso ha servido mucho para el mejor entendimiento de lo que es el derecho. Es decir, de lo que son las normas, el corpus juris. Y cada quien pues trabajando en función de una actividad global, de unión y visión para darle una unidad, un hilo conductor a las ciencias o a lo que se está estudiando. El problema de ese método es que pierde de vista estudiar el derecho, por ejemplo, el derecho desde afuera, como lo estamos estudiando nosotros. El derecho que tiene que ver con la justicia. ¿Tiene que ver o no tiene que ver? Porque si no tiene que ver el derecho, ¿de qué nos sirve? ¿De qué estamos hablando? Si no tiene nada que ver con la justicia. Entonces, ese tipo de análisis a veces en los exámenes privados se pierde lo esencial por la forma. A veces los estudiantes estudian tanto en esa forma, ¿verdad? Estructural funcionalista, las jerarquías, las clasificaciones, los conjuntos de esto o de aquello, pero no estudian el derecho desde afuera, en su dinámica. ¿Qué representa el derecho para la sociedad, por ejemplo? ¿Por qué el derecho penal tiene ciertas normas? ¿Por qué la imputabilidad en el derecho penal? ¿Por qué hace esa conexión con el libre albedrío? ¿Cuál es el propósito o cuál es la esencia o cuál es el valor natural que se encuentra en el derecho penal o en el derecho administrativo? Porque a veces por leer las normas propiamente se dejan de leer los principios generales de las ramas del derecho. Y en la esencia, digamos, la filosofía de cada ley está en sus principios. Y acuérdense que Aristóteles dijo que los principios no cambian, que cambian las leyes son modificadas constantemente, pero los principios, que es la parte filosófica, no cambian. Entonces, alumnos, pónganle atención a eso. Bien. Bueno, y cuando hablamos propiamente de la filosofía del derecho, pues podemos enlistar aquí su campo de estudio, ¿verdad? Por ejemplo, el campo de estudio de la filosofía del derecho, ya con apellido, no de la filosofía en general, sino de la filosofía del derecho, pues es la teología jurídica. Eso significa estudiar las fuentes del derecho. También la ontología del derecho,
porque es importante conocer qué es el derecho, pero así en globo, como ciencia. La deontología jurídica, pues que es propiamente la conducta humana. La deontología se puede, si ustedes se dan cuenta, se conforma de dos frases. Si la separamos del estaríamos hablando de deontología, que es el ser propiamente del derecho. El derecho como cosa que existe. Pero si la asociamos con ontología, el significa el mundo de los deberes, el mundo del deber ser, que estudia la conducta humana. Es decir, cómo debe ser el derecho, y luego entramos a otras explicaciones, como por ejemplo, ¿por qué se obedece al derecho? ¿Cuáles son las razones de obedecer al derecho? ¿Qué problema hay con obedecer al derecho? ¿Qué problema hay con desobedecer al derecho? ¿Qué pasa con la desobediencia civil? Y que se inserta pues dentro de esta parte. Y la axiología, pues axios quiere decir lo que más vale, que son los valores. Axios, etimológicamente, si la separamos así, axios quiere decir lo que más vale. Y logos, pues ciencia, ¿verdad? Entonces, se unen y se dice axiología jurídica, y es precisamente el estudio de los valores del derecho, no de toda la filosofía, que es la justicia, el bien común, la seguridad jurídica, que todo esto es sustancia de todos los órdenes normativos y es el propósito principal del estudio de la filosofía jurídica. Luego estamos con la lógica jurídica relativa al conocimiento, porque ustedes saben que la lógica pues, nos ayuda a pensar. El pensamiento lógico es la mejor expresión de la razón y gracias a él pues, los seres humanos somos capaces de arribar a conclusiones compartidas en las cuales no importa quién elabore un argumento, sino lo que importa es que éste sea válido para todos. La lógica entonces es la herramienta de la que hablaba Habermas, que está citado el libro ahí en el programa. Es la herramienta para saber dialogar en serio, para construir consensos de beneficio común y general. Es muy importante porque sirve para las teorías de la argumentación. Fundamentalmente la lógica se utiliza mucho en las teorías de la argumentación que tanto sirven al abogado. Y por supuesto que la lógica pues también nos enseña lo que es el silogismo. El silogismo inductivo, el silogismo deductivo, el silogismo que no arriba a conclusiones válidas, como es el silogismo inductivo, y el silogismo deductivo, que es el que generalmente arriba a conclusiones válidas. En fin, vamos a ver la lógica jurídica el día de mañana. Y también tenemos que otro campo de estudios de la filosofía del derecho es la técnica jurídica relativa a los procedimientos. ¿Qué es la técnica jurídica? ¿Cuáles son las técnicas que se han observado a través de la historia, de la etapa monárquica o medieval hasta estos días, hasta la actualidad, así como la hermenéutica jurídica y su significado, o sea, las reglas de interpretación legal, reglas de interpretación de la Constitución y de las normas ordinarias. Vamos a ver. Entonces aquí iniciamos con la lógica, pero prefiero que iniciemos una sesión solo con esta disciplina, precisamente porque es un poquito complicada. Entonces, ahí sí que no quiero revolver la lógica con la ontología.
porque ambas son muy importantes. Vamos a ver que acerca de la lógica, pues hay unos principios lógicos supremos, ¿verdad?, que tienen elementos ontológicos como la identidad, la no contradicción y tercer excluido, la razón suficiente, en fin. Porque entonces vamos a hacer un análisis de lo que, un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué dice el artículo 113 de la Constitución Política de la República acerca de eso? Creo que el 113 es el que habla de la probidad y honradez de los funcionarios públicos. Y vamos a citar otras normas en cuanto a eso. Bien, jóvenes, yo por eso esperé a que ingresaran, pero el problema es de que me reduce el tiempo para la otra clase, la de las 7 de la noche. Así es de que yo les pido que respetemos lo que habíamos hablado, de que a las 6 en punto era lo máximo, la hora máxima para iniciar la clase. Ya si ustedes ingresan a las 6:10, 6:15, 6:20, 6:30, pues ya es un problema. Entiendo a aquellos que a veces se corta la comunicación y que reingresan, ¿verdad? Pero esos son muy pocos. Y con respecto a los exámenes, pues les recomiendo que observen y se examinen en su hora normal, en el examen regular, está programado en los horarios. Todavía no es, ¿verdad? Falta todavía para eso. Pero no tomen el examen extemporáneo como algo, como una segunda oportunidad. En el examen extemporáneo pues se presentan algunas dificultades porque ya el alumno no se comunica, se tiene que comunicar con el docente y tiene que comprobar que la razón por la cual no se examinó es válida. Y ahí sí que no se puede determinar a veces si es verdadera, pero si es válida, aplicando los principios de la lógica. Porque eso de que me falló, no les falla el internet en todas las clases y les fallan a la hora del examen. Entonces es muy difícil de creer eso y eso lo tendrían que comprobar o demostrar. Como futuros abogados saben que todo se tiene que comprobar. Y luego pues tienen que comunicarse directamente con la docente. Y esa comunicación ya no es por medio de las clases, no es por medio de la plataforma, sino que pues, cada quien tiene que comunicarse y se les da una clave y todo. Entonces es un relajo. Traten ustedes de cumplir con su examen normal. Evitémonos problemas. Y pues el examen extemporáneo pues tiene mucha mayor dificultad, ¿verdad? Bien, jóvenes, entonces dejamos aquí la clase para que me dé tiempo iniciar con la otra sección y vemos mañana lo que es la lógica. No sé si recibieron el material que les envié. ¿Vieron el material que les envié? ¿Lo pudieron abrir? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Les quería pedir que nombraran un coordinador o un representante de sección. Es importante. Kevin Ramos. Pues no sé qué dicen los demás, porque la cuestión es que estén todos de acuerdo para que no hayan problemas de comunicación. Y así pues en el futuro yo podía comunicarme ya directamente con el representante, pero ustedes tienen que elegirlo, no yo, ¿verdad? Y si todos están de acuerdo con ¿cómo se llama? Kevin Ramos, con este compañero, pues ustedes... Diego Sarat. Sí, es saludable. Guillermo Sarat, bueno. Les voy a dejar para mañana o la semana entrante que lo decidan, ¿verdad? Y porque no quisiera dos grupos, sino solo uno, solo un representante. Porque tener dos representantes para la misma sección genera confusiones a la hora de comunicarse. Bueno, entonces está entre Kevin y Guillermo Sarat. Ustedes me dicen mañana o
o me lo dicen la semana entrante, por favor. Bien. Hasta luego, jóvenes. Buenas noches, Buenas gracias. tardes. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches.